Muy buenas tardes, seguidores de Portavoz. Ahora estamos en el canal 24, Santo Domingo TV, para llevar a ustedes los comentarios de las noticias más sobresalientes en lo que va de semana, en compañía del colega Juan Pablo Ortega. Y entrando de lleno en todo lo que hoy es a nuestra agenda noticiosa comentar, la situación de América Latina y otras regiones del mundo, pero principalmente América Latina y la amenaza latente de una intervención en Venezuela. Eso tiene realmente a este continente bastante preocupado, porque estamos en un momento donde el señor Trump realmente se ha constituido en el rey absoluto de lo que es para él esta región. Él cree que esto es realmente el traspatio, el país bananero, donde él puede decidir incluso sobre las elecciones de estos países que son parte de su propia independencia, de su propia soberanía. El último caso que tenemos es el caso de Honduras, donde este señor directamente amenazó al pueblo hondureño previo a las elecciones de que si no elegían su candidato, se iban a producir situaciones imprevisibles en Honduras, o sea que iba a desatar una guerra de aranceles o no sé de qué otro tipo de guerra, pero fue una amenaza para que se variara, en cierto sentido, sectores conservadores que estaban alineados, muchos de ellos, y personas y no conservadores, que tenían su preferencia hacia la candidata del Partido Libre, de Zelaya. Estaban mucha gente identificada con su candidatura y las encuestas la daban ganadora. De repente a esta candidata aparece un tercer lugar y todavía están contándose los votos porque resulta que el propio Zelaya ha denunciado, y para el domingo hay un gran encuentro en Honduras, de que este es un fraude colosal lo que se ha hecho en Honduras para imponer un candidato. El candidato ultraderechista que se corresponde con los intereses de los Estados Unidos. Estamos en una situación, Juan, que bueno, ya uno no tiene ni siquiera esa autonomía, esa independencia de que los pueblos lo dejen escoger libremente sus candidatos, quienes pueden ser su presidente. Ya los presidentes tienen que ajustarse. Seaboard, desde 1990, generando a tiempo completo energía limpia. Seaboard, apoyando el desarrollo sostenible y comunitario del río. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. y por eso Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Seaboard, desde 1990, generando a tiempo completo energía limpia. Bueno, Juan, y después que se celebró la marcha el pasado domingo del partido Fuerza del Pueblo, ha surgido una serie de acontecimientos entre los partidos tradicionales, principalmente el partido oficial, donde algunos diputados se han pronunciado en el orden de rehabilitar
la figura de Danilo Medina y también de Abinader, o sea que aquellos candados que Abinader le puso a la Constitución para él de por sí no reelegirse e impedir que otros lo hicieran. De hecho ya quieren abrir los candados y obviamente se ha creado todo un avispero en el Congreso de estos diputados que parece como que le falta el respeto al pueblo dominicano, como están abusando en gran medida de esto que ellos llaman democracia. Es una agresión realmente a lo que la gente en un cierto momento apoya y decide y se reforma la Constitución y de repente a rato viene de nuevo otra modificación. O sea, esto como también la aparición en el escenario del famoso Penco también, que aparece también ya declarado para aspirar a la presidencia de la República. Pues te pregunto y a los amigos televidentes, ¿y ese señor no es su judicio de la justicia? O sea, ¿cómo ese señor puede declararse aspirante a la presidencia de la República cuando tiene un problema en la justicia? Obviamente parece que todo eso es algo que se está cosiendo por debajo, donde ahorita le quitan todos esos cargos, todas esas acusaciones, todos esos expedientes los mandan al basurero y los rehabilita a toda esa gente para competir dentro de la arena política, el escenario del 20 que se va a presentar para el 28, con lo que ellos entienden, una amenaza de que Leonel Fernández regresa al poder y dividir más las fuerzas políticas, crear el tripartidismo, como el que se creó también aquí en el caso de Honduras, y es parte de la maniobra que usa el imperio de poner incluso a partidos que son de su propia línea, pero lo conducen a separarse en un proceso electoral para favorecer, obviamente, debilitar al partido que está en primer lugar, como ha pasado en el caso de Honduras y en otros casos como el de Chile, por ejemplo, que ahí también ocurrió lo mismo, para impedir que la candidata del Partido Comunista sea elegida definitivamente presidente de la República, le impidieron ganar en la primera vuelta a través de dividir esas fuerzas de los mismos conservadores. O sea, estamos ante hechos que uno quiere buscar una explicación porque realmente es un irrespeto a la conciencia nacional, a la gente que entiende que nuestra democracia debe ser otra, no esta caricatura que nos presentan estos políticos, estos diputados, estos senadores. Usted lo acaba de decir, esto es una caricatura de democracia. Lo que hay, no solamente en este país, sino en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, con sus excepciones. Entonces, pero en el caso que usted toca de que un payaso diputado, lo digo así, responsable, un payaso diputado de lo que tenemos ahí en ese Congreso que no sirve para nada, con sus honrosas excepciones de alguna gente, se destapa con que habilitar a Dañino Mentira como candidato, cuando ni siquiera ese señor está en eso. Pero para mí esa es una cortina de humo para desviar la atención sobre el problema fundamental que tenemos en este país, que es la violación a la Constitución y a la soberanía nacional y al derecho internacional que ha cometido este gobierno a ponernos en una situación de total postración ante el gobierno y a las instrucciones del gobierno de Donald Trump, con el asunto de facilitar los aeropuertos, el Aeropuerto Internacional de las Américas y la base aérea de San Isidro para que los norteamericanos, el ejército norteamericano y el gobierno norteamericano la use supuestamente con una mentira el combate al supuesto combate al narcotráfico, cuando en realidad es para agredir a un pueblo hermano, al pueblo de Venezuela, para tratar de derrocar un gobierno legítimo, elegido independientemente de lo que dicen algunos vocingleros y algunos programeros en este país y pseudo periodistas,
de que se robaron las elecciones, pero el que no se robó las elecciones fue Noboa. Donde no se robó las elecciones ni es una dictadura, es Bukele en El Salvador, para mencionar dos casos recientes. Entonces, esta es una vagabundería de plantear ese tipo de situación, porque están jugando a confundir y con una situación como la que tenemos ahora mismo en la región del Caribe, salir con esa pachotada realmente está ridículo e indignante. Ese señor, uno de los diputados esos que tiene el PRM de aquí del Distrito Nacional, que no, yo quisiera saber cuál proyecto de importancia ha presentado ese señor en el tiempo que tiene en el Congreso. Sin embargo, a José Horacio Rodríguez lo bloquearon y lo sacaron del Congreso como diputado. Entonces usted encuentra hasta narcotraficantes, riferos, en esa Cámara de Diputados y en ese Congreso, incluyendo el Senado, donde hay gente que son empresarios del transporte y todo el mundo sabe sobre qué base, a quién representan realmente. Representan a los electores, representan a las comunidades que supuestamente ellos dicen representar. No, representan intereses espurios. Así, toda esta maquinaria de propaganda dirigida por el imperio, que está en cadena, así, todos repiten lo mismo, se han puesto a decir de que hay una negociación entre Maduro y Trump, de que Maduro exigió 200 cuántos millones de dólares para él irse abandonar el poder, que bueno, y otras canonjías. Todo eso, señores, es mentira. Todo eso es mentira. ¿Cómo Maduro va a hacer eso? Eso lo hacen dentro de la lógica de la propaganda, la guerra psicológica, para que eso llegue a los militares y diga, bueno, si el comandante jefe tiene eso, nosotros vamos a resolver esto antes de que él decida eso. O sea, todo son maneras para fraccionar, dividir, confundir a la Fuerza Armada chavista, bolivariana, que están firmes en su decisión de mantenerse al lado, defendiendo la soberanía y la dignidad de ese pueblo. A diferencia de lo que tenemos aquí y en otros muchos países de América Latina que son militares, no igual que Camaño, no igual que Fernández Domínguez, que Lora Fernández y demás, militares constitucionalistas de abril del 65, militares defensores del pueblo. Muchos periodistas papagayos, tú lo oyes dándole crédito a todo eso y hablando de eso, y que ya Maduro ya se la buscó, sí, eso es lo que quería, o sea, el dictador Maduro. Pero no dicen del dictador Trump, no dicen de Trump el dictador, no, porque ese es ni de Bukele tampoco. Dictador, y además es un tipo que, bueno, llegó a la presidencia con 32 acusaciones de actos delictivos gravísimos, y todavía, después de elegido presidente, con el escándalo de aquel famoso club donde iban muchachitas que la gozaba él y otro. Es un pederasta. Y eso ha cogido un cuerpo en Estados Unidos que hasta muchos republicanos de su partido lo están cuestionando, y ya se aprobó en el Congreso hacer público todos esos correos, todas esas fotografías, todos esos videos de lo que ahí pasaba. Y obviamente es un presidente que está internamente acosado por su propio pueblo de ser un violador de niñas y todas esas cosas que se dicen. Y este señor quiere crear una guerra con Venezuela para desviar la atención interna que tiene, porque eso lo puede llevar a él a un juicio en el Congreso y ser destituido. Digo, siempre y cuando la llamada democracia norteamericana se haga respetar, porque este tipo ha pisoteado todo ese sistema democrático de tantas alabanzas, que Estados Unidos es el espejo, la imagen de la democracia verdadera. Todo eso, ese señor se ha convertido en dictador, interviene la justicia, interviene la prensa, interviene el Congreso.
da órdenes represivas contra los emigrantes que lo tienen al garete allí. Un terror, o sea, hay todo un un terror. Ah, Un no, terror. pero eso no es un dictador. Eso no es un dictador. Ese es el santo varón de la democracia. Y entonces uno se encuentra aquí un paquete de papagayos que se ponen a repetir todas esas mentiras y bueno, y justifican todo. Incluso aquí hay gente que yo lo he oído, comunicadores de primera No, pero, línea, de acuerdo con una intervención norteamericana en Venezuela, como si no fueran dominicanos y no tuvieran una memoria para recordar lo que pasó aquí en el 16 y en el 65, donde estos criminales, invasores, mataron a decenas de dominicanos los días 15, 16, 17 de junio, cuando intentaron tomar por asalto la zona constitucionalista mediante bombazos, cañonazos. Obviamente yo lo he dicho en público y aquí lo repito, para mí esos no son dominicanos. No, pero- Esos son otra cosa, pero no dominicanos. Pero no solamente está el caso que usted se reseña, y los bombardeos que son ejecuciones extrajudiciales que ha ordenado Trump y que ahora quiere limpiar al halcón que vino aquí a trazarle pauta a Abinader, El secretario de Guerra, oye qué título. secretario de Guerra, que ordenó asesinar a una persona de uno de las lanchas que ellos dicen que eran del narcotráfico y se ha comprobado que eran simples pescadores. Bueno, en el caso particular de uno de esos asesinados de manera terrible por un misil, la familia está demandando al gobierno de Estados Unidos. Entonces eso te dice a ti que realmente lo mal que andamos en este país, cuando hay gente que quiere justificar todo eso sobre la base de una supuesta lucha en contra del narcotráfico, cuando en realidad lo que se procura es vulnerar la soberanía y la independencia de un pueblo hermano, como No, en el ya. caso de Venezuela. Así se presentó frente a la Cámara Dominico-Americana la nueva embajadora de Estados Unidos. Y para los empresarios fue lo máximo, lo más extraordinario, lo mejor que se pudo haber escuchado. Y esta señora se ve que maneja bien la diplomacia, se sabe manejar bien lo que es la agenda de su país imperial. Y quiso presentarse ahí como un poco transparente, simpática, pero esas son las maneras de cómo el imperio maneja todas estas situaciones. Porque esta señora también se concentra mucho en su concepto religioso, de su Sí. cristianismo, de todo ese tipo de cosas. El conservadurismo. Pues, sin embargo, una persona que pasó por la CIA, donde ya sabemos lo que es la CIA, que huele a sangre, que huele a guerra, que huele a espionaje, que huele a golpe de Estado. Esa señora pasó por ahí. Y viene aquí a presentarse como una señora muy creyente, muy identificada con el concepto religioso de nuestro país y todo eso. Cuando obviamente sabemos que eso son caretas, que no Son quieren poses. presentar, son poses, que obviamente los que conocemos el imperio, sabemos cómo se maneja el imperio. Pero aquí hay mucha gente que no, que hay mucha gente que esas cosas le agradan. Bueno, pero por eso que yo digo muchas veces cuando me entro en el mundo de los creyentes, oye, pero yo no entiendo. Estos creyentes apoyan todas estas operaciones, todas estas intervenciones, todas estas guerras donde matan miles y miles, como el caso de Gaza. De Gaza, que no dicen nada. Y no dicen nada, porque no, el Señor lo quiso así. El Señor es lo que quiere, es eso, que ese pueblo se regenere de esos infieles. O sea, señores, miren, no es mejor cristianismo que el que este señor y yo practicamos. En el sentido que no entendemos apegado a una justicia social, a la defensa de lo que entendemos merecen tener un nivel de vida más adecuado a lo que es una justicia social,
a la lucha contra esa pobreza, contra esa vulnerabilidad que existe en este país, para lograr realmente que nuestro pueblo tenga un mayor nivel de desarrollo, de bienestar, de libertad, y no lo veamos tantos mendigos en la calle, y tanta tarjetica de solidaridad, y tanta política de asistencia social que para mantener... Jugando con la miseria de la gente, o sea, usando la necesidad de la gente de manera perversa para Entonces, manipularlo. no hay mejor cristianismo que ese, señores. Todo eso que tanto van a la iglesia y tanto ahora y estos asuntos, y de repente tú lo ves que dicen, bueno, estamos de acuerdo con como un evangélico que yo escuché estos días. Yo estoy de acuerdo con la intervención de Estados Unidos en Venezuela, pero ojalá que no maten muchas personas. Oye, eso. Qué genial. Oye. Qué genio. Y así es. Ese es un cristiano. Ese es un cristiano. Pero bueno, vamos a una pausa para darle la oportunidad también a nuestros patrocinadores. Seaboard, desde 1990, generando a tiempo completo energía limpia. Seaboard, apoyando el desarrollo sostenible y comunitario del río. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. y por eso Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Seaboard, desde 1990, generando a tiempo completo energía limpia. Bueno, y el presidente de la República hizo un acto de justicia al reconocer a la profesora Ercilia Pepín como prócer de la patria y al fijar el día 7 de diciembre como el día de Ercilia Pepín. Un reconocimiento a una valiosa mujer que enfrentó la intervención norteamericana en 1916, que levantó la bandera, hizo la bandera en la fortaleza San Luis de Santiago, tan pronto se enteró de la llegada al país de las tropas invasoras. Una profesora que hizo historia en Santiago por su patriotismo, a pesar de ser hija de Perico Pepín, un general de la época de Trujillo, y que era realmente uno de esos generales, usted sabe, de esa época, y comprometido con la carnicería del régimen. Pero de esa familia salió esa muchacha con un concepto muy diferente a lo que era su padre. Y bueno, Trujillo dice que Trujillo hasta la respetó ella, a su postura crítica hacia el gobierno, a pesar de su familiaridad y su amistad que tenía con su papá. Pero una mujer realmente merecedora de que se le hiciese ese reconocimiento. Y bueno, esa es una verdadera heroína de la patria, de las tantas que hay en este país que no habían sido reconocidas, las personas que real y efectivamente son los verdaderos héroes. Recientemente, en pasado, creo que el día 2 de noviembre, se trasladaron los restos de Juancito Rodríguez al Panteón de la Patria. Nosotros esperemos que con Ercilia Pepín, la maestra Ercilia Pepín, se haga también lo mismo y sus restos sean trasladados en su momento al Panteón de la Patria, que es donde merecen estar ella y todos los verdaderos patriotas, los que han luchado por la libertad y la independencia de este pueblo dominicano, que nos ha costado mucho. Pero además,
quiero aprovechar precisamente al hablar del Panteón de la Patria. Yo espero que este gobierno asuma el sacar definitivamente los restos del traidor de Pedro ¿Y cuál es el Santana, miedo que hay? de ir llevado allí por el perverso de Joaquín Balaguer para burlarse de los verdaderos patriotas que él asesinó. Pero Muchos no de lo los hizo cuales están ahí. Leonel, no lo hizo Leonel, no lo hizo Balaguer, no lo hizo Hipólito. ¿Y cuál es el miedo que hay de sacar a Pedro Santana, ese traidor, del Panteón de la Patria? Yo creo que hay una campaña de hace tiempo procurando eso, y yo creo que hay que levantar mucho más ese fervor y ese clamor para que los restos de ese traidor Pues sean tú te imaginas que en un excluidos de Panteón ese Nacional lugar esté el asesino de María Trinidad Sánchez. Que donde estén ahí, están los restos están de ella. al lado ahí. Ahí están los restos de ella. ¿Usted se Ahí imagina lo están que los es? restos de Usted otros. pone la heroína y el asesino. Señores, pero es que solamente este país Balaguer. es insólito, este país es insólito. Solamente Balaguer lo hacía eso. No, El pero los perverso otros de- son cómplices de eso, porque no se han Claro, porque atrevido a no, eso. Porque usted lo acaba de decir, una connivencia de todos estos politiqueros tradicionales en contra de la memoria histórica. Bueno, ese es otro tema que tiene bastante en la mira del pueblo, al Ministerio Público, a la justicia dominicana, sobre el caso de la niña haitiana esta que murió supuestamente de manera accidental, ahogada supuestamente en una piscina. Pero hay unos videos por ahí como que dicen otra cosa, que la niña fue ahogada, o sea que fue un grupo de muchachos que tenían con ella toda una campaña de bullying, de acoso. maldita haitiana, de acoso, maldita negra, que la niña se lo decía a su madre, y su madre una vez le dijo, mija, que la niña le dijo a su madre, mamá, yo no me puedo cambiar este color, porque me vienen diciendo a la escuela maldita haitiana, maldita negra. Y la madre incluso la metió en actividades de ballet para que ella Una niña talentosa, una autoestima, elevar su autoestima. Pero qué va, ese caso, que la sociedad de Santiago está en vilo sobre eso y está realmente haciendo bastante presión de que se esclarezca esa situación, porque ya van varios días y el Ministerio Público no acaba de aterrizar. Y hay unos videos que dicen todo lo contrario de lo que ha salido, de que la niña fue un accidente, que este asunto, que lo otro. Pero parece que fue un asunto de la piscina, esos niños de mami y papi, de la alta burguesía santiaguera, parece que la ahogaron a los niños. Bueno, según Y eso no se quiere ahí, presentar ya como una prueba, porque afecta a esas familias. no solamente a esa familia, sino que hay una actitud irresponsable del colegio, que es un colegio Colegio Leonardo da Vinci. Sí, de clase alta, y el colegio ha sido irresponsable porque cuando usted lleva un niño o inscribe un niño en un colegio o en una escuela, puede ser una escuela pública, usted confía en la autoridad y en la responsabilidad de quienes dirigen esa escuela, de los profesores y los directores y dueños, en el caso de ese colegio privado, que es un centro de educación privada, de que tuvieran el cuidado de la seguridad de todos los alumnos, independientemente de su color, de su clase y su origen. Pero resulta que la mamá se había quejado a la dirección de ese colegio, según hemos visto en algunas denuncias publicadas hasta ahora. Y la dirección del colegio no hizo nada. Organizan una actividad recreativa que incluso está prohibida por el Ministerio de Educación, y el colegio no ha sido sancionado por el Ministerio de Educación, los dueños, porque no solamente está el asunto que se dice que fue un crimen de odio perpetrado contra esta niña, sino también que hay toda una actitud de complicidad del propio Ministerio de Educación
con relación a este caso y ese centro de educación. Así es, vamos a pedir realmente mayor responsabilidad del Ministerio Público en este caso y que se dé a conocer los hechos como sucedieron y no se trate aquí de opacar la verdad de los hechos para favorecer así a familias de alto linaje de la sociedad de Santiago. Bueno, también hay otro caso, señores. Se pasó el año. Cacareo sobre el tránsito. Lo desvió a la izquierda. Y bueno, inventando a la gente que se puede doblar, prohibiendo doblar a la izquierda. Y bueno, una serie de... Porque este gobierno es de derecha. Sí, no puede de improvisación y todo sigue peor, cada día peor. Yo escuché al mismo que propuso la ley esta, que trabajó la ley, ese diputado en la Cámara de Diputados, que hizo un gran esfuerzo, una ley muy moderna, pero no muy ajustada a la situación real dominicana. Que este señor dijo, Juan, que cada diciembre, en esas ferias que hacen los bancos de automóviles, entran al mercado 200,000 y pico de vehículos más de lo que existen. Sí que se saque lo viejo. Ese es un grave Entonces, problema. obviamente, no hay manera de que esta situación se pueda resolver. Hay que poner un stop a eso. Ya no más feria de autos. Y buscar la manera de sacar todos esos carros viejos y darle a esos choferes que no lo dejen tampoco así, sin medio de subsistencia, buscar otras posiciones en el mismo gobierno o en la misma autobuses del Estado. Pero no podemos seguir con esta situación, señores. Va a llegar el momento que no vamos a poder ya andar en vehículo aquí porque está saturado el espacio físico. Ahora en diciembre mucho más que se siente eso. Y ya están anunciando la feria esa de autos. Ya. O sea, que frente a lo que tenemos, 200,000 y pico de autos van a entrar más a circular aquí en nuestro país. Pero además de eso que usted dice, que es un problema realmente, porque andan muchísimos carros del concho y guaguas voladoras de esas, que deberían no estar circulando. Es verdad, es un descontrol de parte de las autoridades que tienen que ver con el asunto del control del tránsito. Pero lo peor que está pasando, señores, ustedes no me lo van a creer. Cuando yo salí esta tarde, estamos en vivo. Nosotros antes salíamos grabado, pero este programa es en vivo hoy viernes. Y el que quiera llamar, puede llamar a ese número. Este número puede poner ahí está en pantalla. Sobre lo que nosotros estamos diciendo o sobre cualquier asunto de interés. Pero lo que me voy a referir es lo siguiente. Yo no sé cuál es la lógica, porque no se le ve, de que los llamados agentes de tránsito, DGC o AME, como usted le quiera llamar, se tengan que estar metiendo debajo de los semáforos a controlar el tránsito. Y cuando comencé a plantear ahora el problema, decía que cuando yo salí de mi casa a las 4:40 para estar aquí a tiempo, porque el tránsito estaba un poco congestionado. Pero señores, yo venía subiendo la Abraham Lincoln y para cruzar la José Contreras con Abraham Lincoln y llegar hasta la Bolívar, ustedes vuelvo y reitero, no me lo van a creer, duré más de 20 minutos. Más de 20 minutos. Y para llegar aquí donde está este canal de televisión, duré más de 1 hora, o casi 1 hora, para llegar aquí. Entonces, es un caos lo que tienen los agentes del tránsito, si se le puede llamar así, agentes del tránsito. El caos que ellos ocasionan, no tienen sentido común, se pegan a dar paso en una sola dirección y el combustible que uno gasta, más el estrés que le causa a uno para uno llegar a algún sitio como nos pasó esta tarde a nosotros, que no hay forma de que eso se corrija, porque no es verdad que los agentes de la DGC o de la que ustedes quieran llamar son más
eficiente Que que los los semáforos. semáforos, que Pero están bueno, programados. Entonces ese es un desorden realmente. Pero que este eso- gobierno y los gobiernos anteriores, porque no solamente ha pasado en este gobierno, han permitido que no importa quienes pasen a dirigir el departamento de tránsito antes de la policía y ahora llamado DGC, todos tienen la misma cuestión del mismo parámetro de ese meter debajo de los semáforos a controlar el tránsito a los policías o agentes para crear un caos. Bueno, eso es una situación realmente que afecta mucho la salud de todo lo que conducimos en este país. Porque eso es terrible, la presión, la tensión que uno sufre. Además, con el ingrediente de los motoristas, que es otro ingrediente, que Eso no no tiene respetan control. nada. Eso, Entonces yo entiendo para que eso no hay ley. ojalá que antes que finalice el año y el nuevo que venga, oye, nos traen la buena noticia de que el tránsito en República Dominicana ya se va a organizar, porque esto es una Bueno. selva, este es un desorden. Eso que tú dices de los policías de DGCET, y debajo de los semáforos, sustituyendo los semáforos que están programados, es una vieja demanda, que se quiten esa gente de ahí, pero ellos insisten, yo no sé cuál es la razón lógica para ellos permanecer. Bueno, si esos semáforos no sirven, entonces búsquense los llamados inteligentes, eso, Creo que son inteligentes. los llamados inteligentes, eso, que bueno, se hizo una inversión grandísima, de 1,000 y pico de millones. Varias veces se han Y hecho. 2 o 3 personas se ocuparon de robárselo. Pero tampoco de ese caso, de ese expediente, no se conoce. Aquí no hay ¿Y dónde, justicia. qué se va a hacer? Porque todo eso era parte de modernizar el tránsito, esos famosos semáforos inteligentes. O sea, estamos en una situación que no se puede seguir así. Eso afecta a la economía, afecta el tiempo que uno tiene de uso diario de su vida, de su movimiento. Así que ojalá que este año nuevo, porque este año pasó y todo quedó igual y peor, ojalá que este año nuevo veamos un cambio en lo que es la reforma del tránsito, como la reforma de la Policía Nacional. Y eso es otro tema, ¿verdad? Sí, vamos a una pausa para continuar con los No, últimos comentarios. ya, sí. Seaboard, desde 1990, generando a tiempo completo energía limpia. Seaboard, apoyando el desarrollo sostenible y comunitario del río. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Seaboard, desde 1990, generando a tiempo completo energía limpia. Continuando con los comentarios, nosotros hay un tema importante que ocurrió esta semana. El Consejo Nacional de la Magistratura, que desde hace un tiempecito ha estado evaluando a los aspirantes a integrar las altas cortes, nombró recientemente 2 nuevos jueces del Tribunal Superior Electoral. Una de ellas incluso con experiencia, Rafaelina Peralta, una juez que fue miembro de la Suprema Corte de Justicia. de la Junta Central Electoral hace algunos años. Y todavía están pendientes el nombramiento de Ya, pues ya lo jueces voy a para la Suprema Corte de Justicia. sí.
Y nosotros esperamos que realmente las designaciones o escogencias que se hagan ahí no se repitan acciones del pasado. Realmente hay mucho cuestionamiento, ha habido mucho cuestionamiento con relación a la evaluación que hizo el Consejo Nacional de la Magistratura con el caso de algunos de los jueces actuales que todavía están. La verdad, Juan, que aquí se habla de justicia independiente y todo ese tipo de cosas, pero yo cuando veo que el presidente de la República es quien prácticamente preside todas esas designaciones, evaluaciones de estos jueces que van a constituir esas cortes, y el presidente incluso tiene la facultad de decidir si hay un empate. Obviamente eso le da un carácter oficial a esos tribunales. Eso debe ser estrictamente del sector que esté vinculado directamente al sistema judicial. Exactamente. O sea, la presencia ahí ya del gobierno, en la presencia del presidente de la República, eso le quita esa independencia a la justicia. No solamente eso, sino que usted tiene al presidente de ambas cámaras legislativas también. Y tiene representantes de la oposición, pero a eso le añadieron, antes lo habían hecho poniendo al Procurador General de la República, que era un funcionario dependiente del presidente de la Presidencia de la República. Ahora metieron al presidente del Tribunal Constitucional y son 8. Entonces, si hay un empate, como usted señala, el presidente de la República tiene 2 votos. Es que 2 votos. Eso real y efectivamente no es justo. Y ese Consejo Nacional de la Magistratura, yo soy de lo que opino que debe ser modificada su composición, porque ahí debe haber representantes de la sociedad civil y de las universidades para elegir a los jueces, como hay representantes, vamos a decir de una u otra manera, del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Yo creo que sí, yo creo que aquí se habla mucho de justicia independiente, Ministerio Público independiente, pero todo eso es como un caramelito soft, como aquello que se vendía en aquellos tiempos, para que la gente crea en eso. Esos son grandes mentiras que quieren hacer las grandes verdades, pero ahí no hay independencia, señores. Cuando el presidente de la Cámara de Diputados, que es del gobierno, el presidente del Senado, que es del gobierno, el presidente de la República, son de los que deciden ahí frente a los representantes de la oposición, que es una minoría. Eso fácil. Obviamente la tendencia es que ahí el oficialismo se imponga. Entonces, ¿de qué independencia me hablan? Pero en el caso de la juez que ellos evaluaron, la presidenta de una de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, el presidente del Tribunal Constitucional se alineó con la posición del presidente de la República, para que ustedes vean cómo se maneja el asunto a ese nivel. Pero mira lo que pasó con los 2 jueces que no fueron reconocidos para ser partícipes de este nuevo tribunal, de la nueva corte que se iba a reelegir ahora, que fueron eliminados. 2 jueces tres jueces, incluyendo la juez, que tenían un currículo excelente, un buen desempeño. Bueno, para poner jueces que alineados a los intereses del oficialismo. Yo creo que así no sé, eso no es justicia independiente. Ojalá que surja un movimiento en la misma judicatura para que eso sea reformado. Y la propia sociedad la propia sociedad dominicana, para que eso sea realmente renovada, ese sistema de elección, que nada es independiente. Señores, hemos llegado al final de hoy, de nuestra primera emisión aquí por el canal 24, en la frecuencia 24 de Santo Domingo TV, y donde estamos en vivo todos los viernes a partir de las 6 de la tarde, y que queremos que ustedes nos den el seguimiento que siempre nos hemos merecido de parte de ustedes. Así que hasta la próxima semana. Juan Pablo Ortega y José Hugo Samiesa estuvieron con ustedes. Hasta el próximo viernes.